Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy con la doctora Inés Morén estuvimos pensando de conversar algunos temas, hacer algunas reflexiones y comentarios de cosas que son muy frecuentes, muy importantes y que creo que vale la pena destacar algunos aspectos. Inés, la diabetes. Contanos un poco la diferencia entre los que tienen diabetes, hiperglucemia, diabetes 1, diabetes 2. ¿Cómo es el escenario? Bueno, la diabetes es una enfermedad que hay dos grandes grupos. Hay varios grupos, pero hay dos grandes grupos que podemos dividir, la que se llama tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es una diabetes más común en el niño o en el adolescente, en el cual hay un problema en el páncreas. Generalmente se cree que es por algún virus que afecta el páncreas. El páncreas fabrica insulina, ese virus lo destruye, entonces la persona se queda sin insulina propia y hay que ponerle insulina con inyecciones para controlar esta enfermedad. La gente que se controla a los niños y les va muy bien. Y después está la gran epidemia mundial, que es la diabetes tipo 2, que es la diabetes asociada a la epidemia más grande no transmisible, o sea, aquellas enfermedades que no me contagian, pero que sí son muy importantes alrededor del mundo, que es la obesidad y el sobrepeso. En esa circunstancia lo que hay es que la grasa, que se creía que era un tejido que no hacía nada más que ocupar espacio, es un tejido hormonal que en contacto con el exceso de insulina que fabrica ese páncreas para sostener el sobrepeso y la obesidad, provoca diabetes tipo 2. Me pareció muy importante hacer algunos comentarios y reflexiones sobre la diabetes tipo 1. Yo recuerdo, por haber sido pediatra en mi juventud, que de pronto hay chicos que empiezan a necesitar mucho líquido, orinan mucho, uno le hace un test y le encuentra grandes números de glucosa en la sangre y que realmente la gente, los padres se desesperan, pero que en general hoy con los tratamientos, con las insulinas, las nuevas insulinas, se controlan. Todos estamos muy esperanzados, pero todavía no hay nada científico, que alguna vez pueda hacerse algún trasplante de células madres o de páncreas para reponer lo que no se tiene. Pero hoy, estos chicos, estos adolescentes, pueden hacer una vida casi normal, controlándose diariamente la insulina y aplicándose con la recomendación médica de la que necesiten. Después está el otro escenario, el de los adultos. Y hay algunos que me dicen, yo no sé si es diabetes, porque tengo 120, 130 de glucosa, cuando lo normal es 90, 100, 110. ¿Qué podés decirnos de ese grupo de pacientes que tienen un poquito alta la glucosa? Bueno, se considera glucosa normal la que es menor de 100. Entre 101 y 118 a 125 le llamamos intolerantes. Son personas que tienen una glucemia que no es normal, pero tampoco tienen diagnóstico de diabetes. La diabetes se establece cuando yo tengo 2 glucemias por encima de 126. O cuando tengo una hemoglobina glicosilada, que es la memoria del azúcar en la sangre, que está por arriba de 6,5. Eso es diagnóstico de diabetes. Sí. Eso es lo que genera mucha resistencia en nosotros las personas, porque nadie quiere tener diabetes, pero la realidad es que es una enfermedad que el primer paso que tenemos que tener es controlarla con dieta y ejercicio. Dieta porque la mayoría de la gente tiene exceso de peso, entonces cuando empieza a bajar de peso empieza a mejorar los valores de glucemia, y ejercicio porque el ejercicio permite el mayor consumo de la glucosa que sobra por el músculo y me normaliza la glucosa. Muy bien, quiere decir que esas personas o pacientes que tienen un ligero aumento, en general con dieta, con ejercicio, muchas veces lo controlan, y algunas veces a algunos de esos pacientes se le indica una medicación que se llama la metformina. La metformina es un medicamento que no baja el azúcar, no es un hipoglucemiante, sino que lo que hace es mejorar la entrada del azúcar dentro del músculo.
Entonces lo usamos para la insulinoresistencia. Y es interesante porque cuando uno tiene un paciente con sobrepeso o obesidad y diagnóstico de diabetes o es un intolerante, puede darle metformina para ayudar a que descienda un poco más la glucosa sin tomar riesgo de que tenga una hipoglucemia. Muy bien. Hay un tema que nosotros siempre vemos y con preocupación, es el pie diabético. Y una de las recomendaciones más importantes que se le hace a los diabéticos es que por favor usen zapatos muy cómodos, calzados realmente que no le molesten y que traten en lo posible de no tener lesiones en los dedos del pie. Así es, el diabético tiene una enfermedad vascular y eso hace que se alteren los nervios, entonces no se sienten los problemas en los pies. La recomendación que usted dijo, le sumamos que cuando usen medias las usen al revés para que el borde de la media no lastime, porque no tienen mucha sensibilidad, que la media sea de algodón. Y hay una cosa que le enseñamos a los pacientes, es que se compren un espejo de mano y que lo tengan en la mesa de luz con una buena luz. Y que a la noche, cuando sacan el calzado, se pongan el pie sobre el espejo y lo miren a su pie y aprendan a conocer su pie. Entonces uno puede ver lo que no siente, alguna manchita colorada, alguna raspadura, y con eso ya toma medidas para usar un calzado más cómodo para asistir al médico. Y que el podólogo que le corte las uñas sea un podólogo universitario que sepa que es diabético, porque a veces cuando la uña está mal cortada permite traumatismo y entrada de gérmenes, y esa es la puerta de entrada de la úlcera en el pie diabético, que es una complicación bastante temible. Muy bien. El otro tema en relación a los diabéticos, y yo recuerdo algunos familiares que han tenido, es el problema de la visión o el problema ocular, que algunas veces deben ellos controlarse con frecuencia porque pueden tener alguna alteración en la visión. ¿Cómo es el tema? Es como el pie, doctor. En la diabetes lo que tiene es un problema vascular. Los órganos que afecta son cerebro-ojo, el corazón, el riñón y los pies. Entonces el paciente diabético una vez al año tiene que tener control oftalmológico con fondo de ojo, cada 2 años retinofluoresceínografía que ve cómo están los vasos de la retina, para que si hay algún daño se pueda controlar de entrada y evitar la ceguera por diabetes, que es una de las complicaciones que no queremos los médicos. Lo que sucede es que si el paciente va al oftalmólogo y se hace los tratamientos, pero no hace la dieta, no baja de peso y no toma la medicación, la glucemia alta sostenida en los años es lo que le lastima las arterias de la retina y ahí es cuando empieza a perder visión. Muy bien. Me parece muy claro tus consideraciones. Y ahora viene el otro tema, el de las coronarias y el de la presión que estos pacientes suelen tener. Todo paciente diabético, le decimos los médicos que es un paciente vascular. Tiene que tener presión arterial baja o normal, por debajo de 12 la máxima y por debajo de 8 la mínima, y tiene que tener el colesterol malo o LDL por debajo de 100. Porque con esas dos condiciones, colesterol bajo y presión baja, no hay daño arterial. Si no hay daño arterial, el diabético no se infarta, no tiene hemorragias en el ojo y no se le lesiona el riñón y entra en diálisis. En Argentina, la principal causa de ceguera es la diabetes no controlada y la primera causa de diálisis en adultos es la diabetes no controlada. Muy bien. A mí me parece que de lo que dijiste, todo es muy importante, pero en lo que yo veo que hay muchas personas que tienen sobrepeso y que les cuesta controlarlos. Entonces, yo lo que considero que para el diabético es fundamental que se controle lo mejor posible el peso que tienen, y con las dietas que le pueden dar, muchas veces pueden realmente manejar la situación. 2 palabras respecto a la necesidad en los adultos de la insulina o de las medicaciones que evitan la insulina. El diabético se controla, la diabetes se puede controlar según el caso, inicialmente con dieta y ejercicio, después se puede usar metformina, luego si el paciente no logra controlar la glucemia, hipoglucemiantes orales. Cuando a pesar de todo eso
los valores de glucemia son elevados y uno teme como médico el daño renal, empieza a utilizar lo que se llama insulina bedtime, que es un término en inglés que quiere decir a la noche, antes de irse a dormir. Se usan pequeñas dosis de insulina para controlar la glucemia de la mañana y es el pico más alto que puede traer problemas en las personas. Lo que es importante es que el diabético cuando usa insulina no es que fracasó, está usando otro medicamento que está demostrado casi 100 años ya de que fue descubierta la insulina, que es un medicamento efectivo y que evita la progresión de la enfermedad. El diabético tiene la sensación, tal vez por culpa de nosotros los médicos, que le decimos, mira que si no haces esto te vamos a poner insulina, y es al revés, o sea, la insulina es otro medicamento que se aplica y se controla y que permite y va a evitar que yo tenga diálisis o ceguera o un infarto por diabetes. Muy bien. Pienso, Inés, que tus reflexiones han sido muy claras y para hacer una síntesis me parece importante decir que la diabetes puede evitarse o controlarse si usted hace actividad física, come poco o come menos, pero si a pesar de todo eso tiene su diabetes, tenga un buen control. Acuérdese que es una enfermedad vascular, controlarse muy bien los pies, controlarse la visión y controlarse también el riñón y la presión. A través de todos estos controles, su médico le dirá si usted necesita insulina o si usted necesita alguna medicación que muchas veces son muy simples, como la metformina o las combinadas, para tratar de controlar esta hiperglucemia. Créanme que hay muchas personas con diabetes y les aseguro que bien controladas, realmente muchos andan muy bien y durante muchos años. Estuvimos pensando de tomar dos temas que son muy frecuentes, importantes y que realmente, si uno los conoce bien, puede evitar algunas de sus complicaciones. Uno de los temas es, Inés, de que mucha gente se hace unos análisis de sangre y dice, tengo el colesterol muy alto, me dijo el médico de acuerdo a los análisis, y me parece interesante mencionar qué significa el colesterol, qué tipos de colesterol existen y cuál es su significado y su control. Bueno, el colesterol es una sustancia grasa que tenemos en la sangre, hay de varios tipos, el HDL o de alta densidad o bueno, el de baja densidad o LDL o malo, y los triglicéridos, que son unas grasas muy emparentadas con lo que nosotros comemos. Todos esos forman parte, junto con otras fracciones más pequeñas, de lo que se llama colesterol total, que es algo que tenemos en sangre, que es normal tenerlo. Lo que es anormal es que los valores sean por encima de 200 o 220, según la norma que se use. Tener colesterol alto no es algo que los médicos tomamos libremente, sino que nos regimos según lo que es el modelo de ATP3, que es una forma en la cual tenemos en cuenta de cada paciente no solamente el valor de colesterol bueno y de colesterol total, sino cuánto pesa, si fuma o no fuma, si es hipertenso o no es hipertenso, y si es varón o si es mujer y la edad que tiene. Porque no es lo mismo tener un colesterol malo de 150 y tener una enfermedad coronaria cuando debo tenerlo en esa circunstancia por debajo de 100, a tener 150 y ser una mujer de 40 años, que es absolutamente normal y esperable. O sea, hay un valor que está adecuado a la edad y a la característica de cada persona. Si esa mujer de 40 años tiene un LDL de 150, pero es hipertensa o tiene la presión normal alta y fuma, tiene un riesgo alto, entonces 150 también es alto para ella y debe usar medicamentos para bajarlo. Por eso el colesterol no es algo que es un papel, es un contexto del paciente y la circunstancia de ese paciente. Lo que nosotros aprendimos también, de que hay gente, hay personas que dicen, yo no entiendo, yo hago dieta, no como demasiado y mi colesterol está siempre elevado. Mientras a otros le pasa lo contrario. Y entonces lo que aprendimos, que genéticamente hay personas que tienen una predisposición familiar
a tener el colesterol alto a pesar de la dieta que hagan. Y no tienen que preocuparse o desesperarse, sino consultar al médico, porque muchas veces esas personas necesitan medicación. En relación a los medicamentos que habitualmente se utilizan, ¿qué nos podés decir? Bueno, hay dos familias grandes de medicamentos, los llamados fibratos, que se usan básicamente en los pacientes con triglicéridos elevados, que esto tiene una connotación familiar. Generalmente hay familias que tienen triglicéridos elevados, y después está la gran familia de las estatinas, que son medicamentos más modernos que los fibratos y que se usan prácticamente en la mayoría de los pacientes, en los cuales uno necesita que el LDL o malo esté en un valor menor del que tienen. Hay estatinas de vieja generación que tienen 20, 25 años y estatinas de nueva generación. Lo que los médicos clínicos tratamos de usar son las más viejas o la que le sirve al paciente. Las más modernas se suelen usar en determinado grupo de pacientes, son más caras, se pueden usar día por medio, pero las otras son accesibles, son económicas, se toman en forma diaria y todas, lo importante es que tienen un lapso de duración breve. O sea, si yo tomo una caja y me bajó el colesterol porque me controlé con el análisis, me bajó mientras tomé la pastilla, cuando la dejo me vuelve a subir. A veces nosotros los médicos vemos que los pacientes dicen, yo tomé 2 cajas, me bajó y lo dejé. No dura el efecto dura mientras uno toma el medicamento. Me parece que este concepto es fundamental. Mis queridos amigos, cuando el médico le indica medicación, estatina, para el colesterol, sepa que cada uno tiene un nivel de estatina que necesita. Algunas veces se puede manejar con dosis bajas y otras veces inclusive, como tú lo decías, se puede manejar día por medio. Lo que es importante entonces, que si usted se controla a través de los análisis del colesterol, sepa que hay herramientas como para poder hoy día manejar el problema bastante adecuadamente. El otro tema muy frecuente es la presión arterial o la hipertensión. Hay personas que dicen, yo no sé por qué, me dolía la cabeza, me tomé la presión, tenía alta. Y hay personas que dicen, yo no sé por qué tengo presión si no tengo ningún síntoma. ¿Qué nos podés decir respecto a la hipertensión arterial? La hipertensión es una enfermedad de las arterias que suele suceder a partir de los 50 años cuando las arterias se ponen más duras. La hipertensión no duele porque no da alertas, salvo en los casos extremos como el accidente cerebrovascular en el cual la persona hace una hemorragia o una isquemia. Como es una enfermedad silenciosa, lo que tenemos que hacer es controlarnos la presión. La presión, si está alta, hay que tratarla, salvo que sea en un contexto, por ejemplo, presión alta en un paciente que recibió un susto o tuvo miedo, es un fenómeno natural. Ahora, si yo me tomo la presión 3 o 4 veces y está alta, es hipertensión. Hay otra fantasía, otro mito que dice que cuando la presión alta sola, la máxima alta, no pasa nada. Hay trabajos que han demostrado que las personas con presión máxima alta tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Lo importante es tratarle y que la presión tenga valores normales y tomarle un tiempo. Uno cuando medica para la presión sabe que por las próximas 2 o 3 semanas ese paciente va a acomodar sus arterias al medicamento y le va a ir bajando de a poco la presión. Salvo que sea una urgencia, pero estamos hablando de gente que yo le doy la pastilla y lo cito en el consultorio las 3 semanas para ver cómo está. ¿Para qué lo cito? Para ver si con esa dosis ha logrado su valor ideal, si no, uno agrega más medicación. Me parece fundamental lo que tú has dicho. Cuando uno es hipertenso, es decir, tuvo alguna presión, no tiene que tener el justificativo de decir, lo tuve porque estaba estresado. Cuando uno es hipertenso porque tuvo una presión arterial alta, es hipertenso, independiente de si tiene estrés o no tiene estrés, porque eso puede sumar, pero no evita el diagnóstico. Lo que aprendimos también, que el estrés, la angustia, la mala sangre, es una descarga de adrenalina, de una sustancia que realmente aumenta la presión mucho más que una torta a un diabético, la glucemia. Por eso, por favor, si usted es hipertenso, siga los consejos de su médico y realmente hoy se puede controlar.
Inés, te estaba contando los otros días que estando fuera del país recibo un llamado de México, del maestro Ricardo Mujica, y realmente me emocionó porque el maestro Ricardo Mujica me comentó que nuestra fundación había sido seleccionada dentro de 18 instituciones de Latinoamérica que se presentaron como la institución más excepcional para darle el premio SLIM 2015. Realmente lo que yo debo reconocer, que al recibir esa noticia, lo que siento es un reconocimiento al trabajo de un equipo, de gente, donde modestamente lo único que siempre uno hace es dirigir, acompañar y tratar de seleccionar las personas que pueden ayudarnos a hacer acciones que, como decía el Papa Francisco, pueden ser beneficiosas para la comunidad. Y nosotros, al recibir ese premio, que se nos va a dar oficialmente en México el 18 de junio, yo debo hacer algunos reconocimientos. Primero, a Soledad Yarul, que es la periodista que nos ayudó muchísimo a preparar todo este material, que no ha sido fácil, ha sido un año de trabajo, con la colaboración de otras personas, pero también debo hacer un reconocimiento muy importante a todos los que sinceramente en la Fundación trabajan para ser útiles a la comunidad. Y nosotros tenemos, a través de mi hermana, un trabajo muy importante en la comunidad, en la educación a los niños, maestros y docentes y padres, y también tenemos un trabajo muy intenso de educación a los profesionales de la salud. Queríamos con ustedes compartir el premio de Carlos Slim, que es una de las fundaciones más importantes, y que nos dan un premio muy importante para poder seguir trabajando y ser útil a nuestra comunidad. Muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.